Bueno, si necesitan una Biblia, por favor levanten sus manos. Bienvenidos a Calvary Chapel. Tengo un par de anuncios antes de empezar el estudio de hoy. Como siempre, tenemos nuestros estudios de hombres y mujeres mañana a las 6:30 de la tarde. Las mujeres aquí en la iglesia y los hombres en Castillo Grande en el edificio Isabela. Entonces, esos son los únicos anuncios de hoy. Pero vamos a empezar de una con nuestro estudio en el libro de Malaquías. Si tienen sus Biblias, vamos a estar en Malaquías capítulo 1. Malaquías capítulo 1. Antes de empezar el estudio, vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta noche, Señor. Qué bendición es estar aquí en tu casa, Señor. Gracias por el privilegio que tenemos, Señor, para acercar a tu presencia, Señor, para alabarte, para adorarte, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Siempre nos hablas a través de tu palabra y por eso estamos aquí hoy, Señor. Queremos escuchar tu voz, Señor. Queremos conocerte más. Bendice el estudio de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Entonces estamos en Malaquías 1, también vamos a estar en Romanos 9, Romanos 8 y un par de otros libros del Nuevo Testamento, también en Génesis. Pero vamos a empezar, estamos en la serie de los profetas menores, ya hemos llegado al último libro, el último libro del Antiguo Testamento, se llama Malaquías. Y cuando empezamos un libro, específicamente un libro de profecía, es importante saber el contexto y quién está escribiendo. Malaquías escribió el libro de Malaquías, pero ¿quién es Malaquías? ¿Quién es Malaquías? Malaquías es alguien que no conocemos. ¿Por qué? Porque no vemos nada de su nombre ni nada de Malaquías en otros libros de la Biblia. Solo vemos Malaquías en el libro de Malaquías y ni sabemos quién es él. Pero sabemos que su nombre significa mensajero. Y no sabemos de dónde es él, no sabemos quién es él, pero sabemos que es un mensajero de Dios, porque es un profeta. Y lo más importante de un mensajero no es el mensajero, pero el mensaje que tiene el mensajero. Por ejemplo, alguien aquí de pronto ha recibido un mensaje o algo de Servientrega. Servientrega toca la puerta y dicen, nadie pregunta al mensajero de Servientrega, ¿cómo está tu mamá? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿De dónde eres? No, ¿por qué no? ¿Qué quieres saber? ¿Qué tienes para mí y de quién es? ¿Sí o no? Y así es con este mensajero Malaquías. Creo que podemos aprender un poquito de él, que no sabemos nada de Malaquías, solo sabemos que es su mensaje y su mensaje es de Dios, y eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque hay algunos mensajeros de Dios que los mensajeros son demasiado importantes, demasiado glorificados. Algunos predicadores, pastores hoy en día que quieren reconocimiento, quieren que todos saben quiénes son ellos y qué han hecho ellos, y quieren que todos saben de ellos como personas. Y no es malo respetar a un pastor o un predicador o respetar a un pastor o predicador, pero a veces hay demasiado reconocimiento y gloria para ellos. Y entonces Malaquías no sabemos quién es él, sabemos que su nombre es Malaquías y su nombre significa mensajero. Entonces vamos a ver cuál es el mensaje de este mensajero. ¿Qué quiere decir al pueblo de Israel? Bueno, y el contexto, él está hablando con Israel después de que habían regresado del exilio. Probablemente fue más o menos al mismo tiempo que Nehemías. Ustedes saben la historia de Nehemías, no sé, pero probablemente Malaquías, su ministerio fue en el mismo momento que Nehemías. Sabemos eso porque el templo fue construido en este tiempo, y también los pecados de Israel que son reprendidos por Malaquías también son los mismos pecados que vemos en el libro de Nehemías, reprendidos por Nehemías. Eso fue, por ejemplo, la corrupción del templo, la corrupción en los matrimonios, la mala administración de los diezmos. Esos son algunos de los pecados que vamos a ver en el libro de Malaquías.
Y Malaquías, como el último libro del Antiguo Testamento, después de su mensaje había 400 años de silencio donde no vemos nada de Dios hablando con su pueblo hasta la llegada de Juan el Bautista. ¿Y qué hizo Juan el Bautista? Llegó para preparar el camino para el Señor Jesús. Entonces, este libro está escrito de una manera única, es diferente que los otros profetas, porque en este libro vamos a ver 7 preguntas del pueblo de Israel y después vemos las respuestas de Dios a ellos. Y hoy vamos a ver los primeros 5 versículos de capítulo 1 y vamos a ver la primera pregunta ahí en los primeros versículos. Entonces vamos a empezar con las escrituras. La primera pregunta que vamos a ver es que ellos estaban dudando del amor de Dios, estaban dudando del amor de Dios. Mira en Malaquías 1, versículo 1. Profecía, estoy leyendo de la Reina Valera actualizada 2015. Profecía, la palabra del Señor a Israel por medio de Malaquías. Yo los he amado, ha dicho el Señor. Pero ustedes dicen, ¿en qué nos has amado? ¿Acaso Esaú no era hermano de Jacob? Dice el Señor. Sin embargo, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Convertí sus montes en desolación y di su posesión a los chacales del desierto. Si Edom dice, hemos sido demolidos, pero volveremos a edificar las ruinas, así ha dicho el Señor de los ejércitos. Ellos edificarán, pero yo los destruiré. Los llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual el Señor se ha airado para siempre. Sus ojos lo verán y dirán, sea engrandecido el Señor más allá de las fronteras de Israel. Entonces, ¿cuál es su pregunta? ¿Qué dice ahí? ¿En qué nos has amado? Israel está preguntando, el pueblo de Dios está preguntando, ¿en qué nos has amado? Están dudando el amor de Dios, pero Dios ama a su pueblo con un amor verdadero. Y aquí vamos a ver cómo Dios está recordando a su pueblo de su gran amor. Y la primera cosa que vamos a ver es que el amor verdadero debe confiar, debe confiar. Yo los he amado, ha dicho el Señor, pero ustedes dicen, ¿en qué nos has amado? Están preguntando, ¿cómo así? ¿Tú nos amas? No estaban creyendo, confiando en el amor de Dios. El pueblo de Israel estaba dudando del amor de Dios. Y nosotros, es una pregunta para nosotros hoy en día, ¿alguna vez tú has dudado del amor de Dios en tu vida? Tal vez fue porque no entendiste algo que Dios hizo o algo que Dios permitió que pasó en tu vida. Puede ser después de una enfermedad o que alguien en tu familia muera. Puedes decir, Dios, ¿en serio? Si me amas, ¿por qué permites que algo así pasa? O tal vez estabas en un momento de sufrimiento en la vida y te sentías solo, sentías lejos de Dios. O tal vez has sentido como si no estuvieras digno de ser amado por tus pecados, por tu pasado, por vergüenza, por cosas que tú has hecho en tu vida. Pero el amor de Dios es un amor incomparable. Por eso siempre estamos cantando en la iglesia del amor de Dios. Siempre cantamos, celebramos el gran amor de nuestro Dios, porque es un amor incomparable. Es un amor que no merecemos. Es un amor incondicional. Y es un amor que puede cambiar nuestras vidas. Y el amor de Dios nunca cambia, incluso si nosotros cambiamos, porque nosotros cambiamos, siempre estamos cambiando. De pronto estamos mejorando, de pronto no, estamos creciendo como personas, puede ser estamos cambiando en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestras casas, siempre estamos cambiando, pero lo bueno en nuestra vida es que el amor de Dios nunca cambia, nunca cambia. Y hay momentos cuando no nos sentimos amados,
pero debemos confiar en las promesas de Dios y recordar que su amor es perfecto, es incondicional. Y vamos a ver en Romanos 8 que nada puede separarnos del amor de Dios. Vamos más adelante a Romanos 8, pero 1 de Corintios 13 es el capítulo de amor, es el capítulo del amor que es todo acerca de cómo es el amor de Dios. Y dice en 1 de Corintios 13, versículos 7 y 8, hablando del amor de Dios, dice: el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. Así es el amor de Dios. Su amor nunca deja de ser. Entonces, más adelante en el libro de Malaquías, Él va a reprender a Israel por muchos de sus pecados, pero antes de eso, Él necesitaba recordarles cuánto los amo Jesús, cuánto los amo Dios. ¿Por qué? Porque así como los niños recibirán mejor la corrección de sus padres cuando entiendan que son amados, lo mismo es para Dios y su pueblo. Cuando tú sabes que eres amado por Dios, vas a recibir esa corrección mejor. Y el amor debe motivarnos a ser obedientes. Así es nuestra motivación, nuestro motivo para obedecer a Dios. Es su gran amor. Pero cuando dudamos del amor de Dios, lo más probable es que no nos vamos a sentir motivados a obedecer. Pero cuando creemos que sí somos amados por Dios y recibimos su amor, vamos a responder con amor hacia Él. Amamos a Dios porque Dios nos amó a nosotros primeros. Y cuando recibimos su amor, nosotros vamos a tener el deseo de obedecer lo que dice la palabra de Dios. Juan 14:15 dice: si me aman, guardarán mis mandamientos. Si me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces, nunca dudes del amor de Dios por ti. Es importante porque su amor nunca cambia. Su amor es perfecto. Y Israel tuvo problemas con diferentes pecados que veremos más adelante en el libro de Malaquías, pero su primer problema era que dudaban del amor de Dios y no amaban a Dios con todo su corazón. Por eso, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Es amar a Dios con todo tu corazón. Porque cuando amamos a Dios con todo nuestro corazón, vamos a querer agradar a Dios, vamos a querer hacer lo que Dios quiere. Entonces el pueblo de Israel está preguntando aquí: ¿en qué nos has amado? ¿Tú no estás seguro que nos amas? Porque no sentimos tu amor. Y el Señor Dios respondió con un ejemplo que vemos en Génesis. Es el ejemplo de Esaú y Jacob. Dice en versículo 2: ¿acaso ¿acaso Esaú no era hermano de Jacob? Dice el Señor. Sin embargo, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Convertí sus montes en desolación y di su posesión a los chacales del desierto. Número 2 es: el verdadero amor debe escoger. El verdadero amor debe escoger. Creo que la mayoría de ustedes saben, yo tengo una novia prometida, su nombre es Brianis, y ya casi va a ser mi esposa en el otro mes, si Dios permite, y yo la escogí. No era un trato con Pastor Santiago diciendo: mira, Santi, eso es lo que vamos a hacer, yo voy a servir en la iglesia 10 años y tú tienes que encontrar una cartanera para mí, para mi esposa. No era nada así. No era un trato con nadie, no era que alguien la encontró y ya tenemos tu esposa, aquí está. No, yo la escogí, porque el verdadero amor debe escoger. Si era una obligación o un trato así y no es que yo la escogí, no sería el amor verdadero. Si yo estaba obligado a amarla y escogerla para ser mi esposa, no sería el amor verdadero, porque el amor verdadero debe escoger. Y nosotros somos la iglesia, y la iglesia es la novia de Cristo. Y qué bendición
tenemos como iglesia, como cristianos, como hijos de Dios, saber que Dios nos amó tanto que nos eligió, nos escogió para estar con Él para la eternidad. Somos escogidos, somos amados. Entonces Dios aquí le está recordando a su pueblo que Él los amó y los escogió desde el principio de los tiempos para que no duden de su amor. Y aquí puede ser un tema muy controvertido y complicado en una doctrina muy interesante. Y no vamos a pasar mucho tiempo hablando de la soberanía de Dios, la predestinación, la elección, el calvinismo y el armenismo. Eso es un tema que sí es como les dije, es muy controvertido y pues podemos hablar más después, o pueden hablar con Alfo, seguro le encantaría hablar más de este tema, pero la verdad es que aquí es muy claro en este capítulo y en todas las escrituras que Dios elige a algunas personas para que sean sus hijos y otros que Él rechaza. Es claro, la palabra es muy claro que Dios ha escogido a algunos como Jacob y no a otros como Esaú. Entonces, es por eso que no todos son cristianos, es por eso que no todos responden al Evangelio con arrepentimiento y fe. Podemos compartir la palabra de Dios, el mensaje de salvación y el Evangelio de Cristo, y algunos van a decir, sí, yo quiero seguir a Cristo, yo quiero arrepentir de mis pecados y tener vida eterna, y otros van a decir, no, gracias. ¿Por qué? Porque no todos son escogidos. Hay algunos que son escogidos y otros no. Entonces Dios escogió a Jacob y no a su hermano Esaú. Son dos hermanos de la misma familia, uno escogido por Dios y el otro no. Jacob y Esaú eran hijos de Isaac, nietos de Abraham. Y vemos en Génesis 25, versículo 21, vemos que Dios escogió a Jacob antes de su nacimiento. Mira, en Génesis 25, 21. Génesis 25, 21 dice, Isaac rogó al Señor por su mujer, que era estéril. El Señor accedió a su ruego y Rebeca, su mujer, concibió. Como los hijos se empujaban dentro de ella, dijo, si es así, ¿para qué he de vivir? Ella fue a consultar al Señor y el Señor le dijo, 2 naciones hay en tu vientre y 2 pueblos que estarán separados desde tus extrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Entonces el mayor servirá al menor. Ellos dos eran gemelos, pero Jacob era el menor. Siempre es chistoso cuando hay gemelos y uno dice yo soy mayor y el otro es menor. Están, tú eres mayor por 1 hora o media hora, 15 minutos, pero igual el que salió primero es el mayor. Pero entonces Jacob era el menor. Y vemos aquí que antes que nacieran los niños, Dios había elegido a Jacob. ¿Pero por qué? ¿Por qué Jacob? ¿Por qué no Esaú? Eso iba en contra de la cultura, porque normalmente el más joven serviría al mayor, pero en este caso el más joven, Jacob, sería servido por su hermano mayor Esaú. Y este es un gran ejemplo de cómo Dios ama elegir lo menos probable. Lo menos probable. Y hay muchos ejemplos en la Biblia, podemos pasar 2 horas hablando de diferentes ejemplos en la Biblia de personas que son los menos probables. Por ejemplo, David con todos los hermanos de David eran más grandes, él era el más chiquito, pero ¿quién fue el escogido? David. José, vendido por sus hermanos para ser un esclavo, escogido por Dios.
Pablo, un enemigo del cristianismo, de la iglesia, se convirtió en pues el mejor misionero, predicador, escritor de la mayoría del Nuevo Testamento. Son ejemplos de cómo Dios escogió a las personas que para nosotros son las menos probables de ser elegidas por Dios. Dice en 1 Corintios 1, 26 y 27, pues consideren, hermanos, su llamamiento. No son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Más bien, Dios ha elegido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo Dios ha elegido para avergonzar a lo fuerte. Dios ha elegido lo vil del mundo y lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte delante de Dios. Entonces vemos aquí que Dios no está escogiendo, Dios no escoge los más inteligentes, los más fuertes. A veces sí, pero yo no soy el más inteligente, yo no soy el más fuerte y yo estoy aquí predicando. Es otro ejemplo. Yo no hablo muy bien el español, pues más o menos, pero mira, yo estoy aquí predicando. Yo soy un joven y estoy aquí predicando. Eso es otro ejemplo. Pero hay muchos ejemplos en la Biblia y seguro cada uno de nosotros también tenemos ejemplos así, testimonios así en nuestras vidas. Pero si Dios escoge a sus hijos antes del nacimiento, eso significa que no depende de nada lo que hacemos nosotros. Y hay algunas personas que dicen a eso, pero eso no es justo. No es justo así porque no hay esperanza para Esaú y las otras personas que no son escogidas y no han hecho nada malo antes de su nacimiento porque no son escogidos. Es que Dios tiene todo el conocimiento. Dios es eterno. Dios es más grande que nosotros. Entonces, y si queremos hablar de lo que es justo y lo que todos nosotros merecemos ser rechazados por Dios, por nuestros pecados. Todos somos pecadores, pero gracias a la cruz de Cristo y la gracia de Dios, nosotros quienes somos escogidos podemos ser perdonados y tener una relación con Dios y vida eterna a pesar de los pecados que hemos cometido. Y como les dije, este tema es muy complicado y podemos hablar, hay varios versículos en la Biblia y hay varios lados y perspectivas hablando de la elección divina, pero creo que Romanos 9 es el mejor capítulo cuando hablamos de este tema. Y en Romanos 9 también vemos el mismo ejemplo de Esaú y Jacob. Y en Romanos 9 hay 3 preguntas hablando acerca de ese tema. Y cuando se habla de la elección soberana de Dios, estas son preguntas que comúnmente se hacen y están ahí en Romanos 9. Dice, ¿acaso hay injusticia en Dios? Como no es justo. O porque todavía inculpa, porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mira, vamos a leer Romanos 9, vamos a leer 10 versículos. Romanos 9, 10 a 21. 11 versículos. 12. Romanos 9, versículo 10 hasta 21, dice, y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de un hombre, de Isaac, nuestro padre, y aunque todavía no habían nacido sus hijos, ni habían hecho bien o mal, para que el propósito de Dios dependiese de su elección, no de las obras, sino del que llama, a ella se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Acaso hay injusticia en Dios? De ninguna manera, porque dice a Moisés, tendré misericordia de quien tenga misericordia y me compadeceré de quien me compadezca. Por lo tanto, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Porque la Escritura dice al faraón, para
esto mismo te levanté, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, pero a quien quiere endurece. Luego me dirás, ¿por qué todavía inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Antes que nada, oh hombre, ¿quién eres tú para que contradigas a Dios? Dirá el vaso formado al que lo formó, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene autoridad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para uso honroso y otro para uso común? Entonces, si quieren, yo sé que la lectura es un poquito larga ahí, pero si quieren para leer más del tema, todo el capítulo de Romanos 9 es muy bueno. Pero en lugar de cuestionar el amor y la justicia del Dios, porque eso era el problema de Israel en Malaquías, pero en lugar de cuestionar el amor de Dios o su justicia, debemos confiar en que Él es el Creador todopoderoso y que puede hacer lo que Él quiera. Él es más grande que nosotros y lo que Él quiere es siempre lo mejor. Entonces, ¿quién somos nosotros para decir, Dios, ¿por qué hiciste eso? Él es el Creador, Él es el Dios Todopoderoso. Entonces, si tenemos un problema con lo que dice la palabra de Dios o lo que Dios ha hecho, el problema no es con Dios, el problema es con nosotros. Entonces, algunos preguntan, ¿y por qué Dios elige a unos y no a otros para ser salvos? Me encanta Salmos 115:3, es una buena respuesta. Dice, nuestro Dios está en los cielos, ha hecho todo lo que ha querido. Ha hecho todo lo que ha querido. ¿Por qué está en los cielos? Es más grande que nosotros. Es el Dios Todopoderoso. Es el Creador del universo. Tiene todo el conocimiento, todo el poder. Y Él sabe lo que es mejor por nosotros. Él es el Dios de los cielos. Y cuando pensando en el ejemplo de padres, porque nosotros somos hijos adoptados por Dios, ¿cierto? Y pensando en los padres que quieren adoptar a un hijo, cuando van a buscar su hijo para adoptar un hijo, no son obligados a adoptar todos los hijos que no tienen papás. ¿Por qué? Porque eso no sería justo. Tienen el corazón de pronto para adoptar un hijo o dos hijos, pero no tienen que adoptar todos los hijos que no tienen papás. Entonces, la cosa es así, es lo mismo con Dios. No tiene que adoptar a todos. Pero más que decir, pero eso no es justo, debemos decir gracias, Dios, porque somos tus hijos. Gracias, Dios, tú nos escogiste. Gracias, Dios, tú nos amaste cuando no merecemos tu amor. Entonces, pero creo que aquí en Malaquías la parte más difícil es cuando dice que Esaú fue aborrecido. Esaú fue aborrecido. Entonces, de pronto tú quieres saber cómo puede un Dios de amor aborrecer a Esaú o odiar. En la traducción en inglés dice odiar. Estoy como, esa es una palabra muy fuerte, ¿no? Pero el verdadero amor debe aborrecer. El verdadero amor debe aborrecer. ¿Cómo así? Aborrecer, odiar son palabras muy fuertes, pero si Dios es amor, ¿cómo puede aborrecer a alguien? Esta palabra aborrecer está hablando de un rechazo. ¿Alguien ha sentido rechazado una vez? No se siente bien. Pero si Dios escoge a algunos para amar como sus hijos, también tiene que rechazar a otros. Si yo sinceramente amo a Brianis, yo rechazaré a cualquier otra mujer que pueda intentar tomar su lugar. Aborrezco cualquier cosa o cualquier persona que quiere lastimarla o ponerla en peligro, porque así es el amor. Así es el amor. El amor verdadero debe aborrecer
aborrecer. O también si eres un padre aquí, seguro hay algunos papás aquí o mamás, aborreces a cualquier persona o cosa que puede causar problemas a tu hijo. ¿Por qué? Porque amas a tus hijos y quieres lo mejor para ellos. Y vemos esta misma palabra aborrecer en Lucas capítulo 14 versículo 26. Son las palabras de Jesucristo hablando con sus discípulos. En Lucas 14, 26 dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Eso es otro versículo un poquito raro, complicado, ¿cómo así, Jesús? ¿Cómo voy a odiar a mi familia? Pero Jesús no les está diciendo a sus discípulos que deben odiar a su familia como algo, como una emoción de odio, un sentimiento de odio. Él está diciendo que deben amar a Jesús más que a cualquier otra cosa y rechazar cualquier cosa o persona que se interponga en su relación con Dios. Entonces, no está diciendo que para ser un buen discípulo de Jesús tenemos que odiar a nuestra familia. Eso no es lo que quiere decir aquí. Pero debemos estar dispuestos a rechazar cualquier cosa o persona si nos impide seguir a Jesús. Hay algunas personas que, pues especialmente en el otro lado del mundo donde es ilegal ser cristiano, hay algunas personas que tienen que decir chao a su familia. ¿Por qué? Porque su familia no les permiten seguir a Jesús o adorar a Jesús, y ellos dicen, bueno, la palabra dice eso, tengo que aborrecer, rechazar a mi familia para seguir a Jesús, y ellos salieron de sus casas y están pues viviendo en las calles o viviendo con otros hermanos en la fe. Eso es lo que dice esa palabra, que debemos rechazar cualquier cosa o persona, y puede ser nuestra familia, que se interpongan en nuestra relación con Dios. Y ese aborrecimiento no es un aborrecimiento emocional porque no te gusta a alguien o porque te molesta. No es que esa persona no me cae bien, entonces les odio. No, eso es un pecado. Tienes que amar a tu enemigo. Está hablando de un rechazo, es una decisión. Y si nosotros sí debemos amar a nuestros enemigos, pero también debemos rechazar todo lo que nos impide hacer lo que Dios quiere para nosotros. Entonces recuerda la razón, el tema principal, lo que está pasando aquí en Malaquías. Malaquías está hablando de la lección no para excluir, sino para consolar y asegurar del amor de Dios a su pueblo. Y yo estaba leyendo un comentario y una mujer, hablando de esos versículos, a Charles Spurgeon, un predicador, una mujer le dijo una vez a Charles Spurgeon, diciendo, no puedo entender por qué Dios pudo decir que él odiaba a Esaú. Y eso, Spurgeon respondió, eso no es mi dificultad, señora. Mi problema es el entender cómo Dios pudo haber amado a Jacob. Entonces podemos decir, ¿cómo puede aborrecer, odiar, rechazar a Esaú? Pero la pregunta debe ser, ¿cómo puede amar a Jacob? Porque Jacob era un pecador como tú y yo. ¿Cómo puede amar a nosotros? Eso es lo que no es justo. Pues gracias a la justicia de Dios en la cruz de Cristo sí es justo, pero no es algo que nosotros merecemos. El amor de Dios es un regalo que nadie lo merece. Todos merecemos ser rechazados de Dios porque somos pecadores. Pero gracias al amor de Dios en la cruz de Cristo, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Es un amor, este es un amor tan grande, inexplicable, increíble. Por eso cantamos de ese amor, cantamos, celebramos
recordamos la cruz de Cristo. Ya casi estamos en Semana Santa. Es una semana que meditamos, pensamos, hablamos mucho de la cruz de Cristo. Recordamos la cruz de Cristo. Muchas veces cuando celebramos la Santa Cena estamos pensando en la cruz de Cristo, pero la verdad es que siempre debemos recordar la cruz de Cristo, porque ahí vemos cuán grande es el amor de Dios para nosotros. Entonces, mientras aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Debido a que Dios nos ha aceptado, Dios nos ha elegido y amado, podemos estar seguros de que Él cuidará de nosotros como sus hijos. Y eso es número 4. El verdadero amor debe proteger. El verdadero amor debe proteger. Versículo 4. Si Edom dice, hemos sido demolidos, pero volveremos a edificar las ruinas. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Ellos edificarán, pero yo lo destruiré. Los llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual el Señor se ha airado para siempre. Sus ojos lo verán y dirán, sea engrandecido el Señor más allá de las fronteras de Israel. Hay seguridad para el pueblo de Dios, son protegidos por Dios. Nosotros, quienes somos hijos de Dios, también somos escogidos, amados y protegidos. De Jacob nació la nación de Israel. Y de Israel es el pueblo de Dios. Pero de su hermano, Esaú, también nació una nación. Se llama Edom. Y en el Antiguo Testamento vemos Edom tuvo muchos problemas. Israel tuvo problemas, pero también misericordia y esperanza. Pero Edom tuvo más problemas. Y Dios escogió a Jacob para ser el padre de su pueblo Israel, pero rechazó a Esaú y también a su pueblo, los edomitas. Y en el libro, creo que en el año pasado, en el principio de esa serie, en los profetas menores, estudiamos el libro de Abdías. ¿Es Abdías o Abdías? Abdías, Obadiah en inglés, para ustedes que quieren aprender inglés, Obadiah. Pero en el libro de la profeta Abdías es todo acerca de la destrucción de Edom y la restauración de Israel. Entonces ahí vemos claramente cómo Dios amó a Jacob y Israel y rechazó a Esaú y también el pueblo de Edom. Entonces vamos a ver como 4 versículos, 2 en el principio de Abdías y 2 más adelante, Abdías 1 y 2 y después 17 y 18. Dice, la visión de Abdías. Así ha dicho el Señor Dios acerca de Edom. Hemos escuchado de parte del Señor la noticia de que ha sido enviado un mensajero a las naciones diciendo, levántense, levantémonos contra él en batalla. He aquí te empequeñeceré entre las naciones, serás muy menospreciado, hablando de Edom. Versículo 17, pero en el monte Sión estarán los libertados y será santo. La casa de Jacob poseerá las posesiones de ellos. La casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama. La casa de Esaú será estopa y ellos los quemarán y los consumirán. Ni un solo sobreviviente quedará de la casa de Esaú, porque el Señor lo ha dicho. ¿Sabes cómo podemos ver que Dios es un Dios que va a proteger a su pueblo, a sus hijos? Israel está ahí hoy en día.
Israel está ahí. Nuestro pastor está en Israel en este momento, porque Israel desde el Antiguo Testamento hasta hoy en día tenemos el pueblo de Israel. Pero Edom, ¿dónde está? Tuki tuki lulú. Chao pescado, ya no está, porque no tiene la protección que tienen el pueblo de Dios. Entonces aquí en este momento Israel regresó del exilio y fue restaurado, pero Edom fue completamente destruido y nunca fue restaurado. Entonces, ¿qué significa para nosotros? Aquellos que Dios ha elegido como sus hijos siempre serán sus hijos. Dios siempre cuidará de sus hijos. A veces vamos a sentir lejos de Dios porque hay problemas en la vida. A veces estamos luchando con el pecado y sentimos como Dios no me ama, no sé si soy salvo, no sé si soy un hijo de Dios, pero si somos hijos de Dios, siempre somos hijos de Dios. Siempre. Cuando un hijo está adoptado en una familia, no importa el problema que tienen en esa familia, el problema que tienen con sus papás, siempre va a ser un hijo. Siempre va a ser un hijo. Dios siempre cuidará de sus hijos. Como un buen padre, Él castigará a sus hijos a veces. Y vemos esto en el Antiguo Testamento con Israel. ¿Por qué? Porque así podamos aprender y crecer, pero Él nunca nos dejará ni nos abandonará. Romanos 8 es una promesa Romanos 8, 35 a 39 es una promesa muy linda para nosotros. Dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligros o espada? Como está escrito: por tu causa somos muertos todo el tiempo, fuimos estimados como ovejas para el matadero. Más bien en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Nada nos podrá separar de su amor. Habrá momentos difíciles en la vida donde Dios puede parecer lejano, pero debemos recordar su promesa aquí en Romanos 8, que nada puede separarnos de su amor. Aquí en Israel dudó del amor de Dios, y a veces también nosotros podemos dudar de su amor, pero eso no cambia su amor, eso no cambia su fidelidad. Qué bendición saber cuando nosotros somos infieles, Él sigue siendo fiel. Dios ama a su pueblo con un amor verdadero. Y como Dios escogió a Israel, también nos escogió a nosotros como la iglesia, si somos hijos de Dios. Y como sus hijos tenemos muchas promesas en su palabra que nos prometen protección y seguridad en Él. Si nos acercamos a Él, encontraremos esta seguridad. Si nos alejamos de Él, sufriremos las consecuencias. Hay consecuencias cuando no estamos haciendo lo que Dios quiere, pero cuando estamos en la presencia de Dios, haciendo lo que Dios quiere, tenemos seguridad. Y quiero terminar con algunas promesas de protección para el pueblo de Dios. Isaías 54, 17 dice: no prosperará ninguna herramienta que sea fabricada contra ti. Tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en el juicio. Esta es la heredad de los siervos del Señor y su vindicación de parte mía, dice el Señor. Deuteronomio 31, 6 dice: esfuércense y sean valientes, no tengan temor ni se aterroricen de ellos, porque el Señor tu Dios va contigo. Él no te abandonará ni te desamparará. Y Salmos 46, 1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.
Entonces vamos a tener problemas en la vida, vamos a tener momentos donde no vamos a sentir el amor de Dios, pero el amor de Dios no es un sentimiento, es algo que está ahí, es algo que es una acción que debemos creer y recibir su amor, debemos acercarnos a Dios cuando sentimos así. Entonces vamos a tener problemas a veces, pero tenemos esperanza, que Dios siempre está con nosotros. Y después de todo lo que Dios hizo por Israel, ellos dudaron del amor de Dios, pero Dios nunca los abandonó. Dios los amaba con un amor verdadero. Y este verdadero amor confía, escoge. También ese amor debe aborrecer. Y ese amor también protege. Y ese amor verdadero nunca falla y es el mismo amor con el que Dios nos ha amado a nosotros. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu gran amor por nosotros, Señor. Gracias por el privilegio que tenemos para ser tus hijos, Señor. Sabemos que no es algo que merecemos, pero tú eres un gran Dios. Tú eres el Dios todopoderoso, Señor. Y confiamos en tu plan perfecto, Señor. Perdónanos, Señor, porque a veces dudamos de tu amor, Señor. A veces no estamos siguiendo el camino que tú quieres, Señor. Pero gracias, Señor, gracias por tus promesas en tu palabra, Señor, que tú siempre estás con nosotros y nada puede separarnos de tu amor, Señor. Ayúdanos hoy a recibir más de tu amor, Señor, para compartir ese amor con todo el mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, necesitamos más de ti, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, por tus promesas, por todo lo que tú has hecho por nosotros. Tú eres un buen Padre, Señor. Te alabamos hoy, en el nombre de Jesús.